Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. Dándole continuidad al tema de la Gestalt, vamos a hablar sobre los principales autores que dieron vida a esta teoría y pues también a la terapia. Uno de ellos es Frederick Salomon Peirce. Él fue un médico psiquiatra y psicoanalista. Es alemán y es considerado el padre de la terapia de la Gestalt. Él nació en Berlín el 8 de julio de 1983 en un gueto judío. Tenía dos hermanas mujeres y era padre de, de dos burgueses de la época. Uno de ellos era comerciante, su padre era comerciante de vinos y su madre pertenecía a una familia pequeña de la aristocracia. Como dato curioso, Fredericks a los 13 años fue expulsado de su primer colegio, pero esto no le impidió que en 1920 se titulara como médico en la Universidad de Friedrich Wilhelm. Allí mismo se especializó en neuropsiquiatría. Después de su estudio, de su especialización, se sirvió como voluntario en la Primera Guerra Mundial, eh, cosa que, digamos, marcó su vida y lo que le llevó también a crear su primer libro, o digamos su primer escrito, eh, su primer libro, que es La vida en la agonía de los fosos, el horror de vivir y el horror de morir. En 1923, luego de volver de la guerra, conoce a Karen Horney. Ella es como la encargada de despertarle el amor o la pasión en un primer inicio por el psicoanálisis. Poco tiempo después tuvo que trasladarse a Frankfurt para ser el asistente del psiquiatra Kurt Gonstein, quien trabajaba con los postulados de la teoría de la Gestalt ya en esa época. Allí conoce a quien sería su esposa, eh, Laura Pierce, y para 1928 ya estaban trabajando como psicoterapeutas de tiempo completo. Para 1933, Pierce sale de Alemania hacia Sudáfrica y allí funda el Instituto de Psicoanálisis. Y en 1933 participa en el Congreso Internacional de Psicoanalistas. Su primer libro publicado en 1942, digo primer libro refiriéndome con respecto al psicoanálisis, se llamó El yo, el hombre y la agresividad. Para 1951 aparece ya lo que es la terapia de la Gestalt. En 1964 viajó a California para enseñar en la universidad local todo lo relacionado con la terapia de la Gestalt. Esto se enfocaba ya más como en un estilo de vida más que en una teoría. En 1969 viaja a Canadá y allí establece o funda una comunidad para terapeutas dedicados, digamos, a difundir la terapia de la Gestalt. En 1970 fallece en Chicago a los 76 años. Bueno, lo que decía Pierce, o de sus mayores afirmaciones, es que la psicología de la Gestalt hay que verla desde la mente como una unidad autorreguladora y holística, o sea, integral, que se basa en el principio de que todo es más importante que la suma de las partes. El todo es más importante que la suma de las partes. Mm, la terapia gestal es un modelo de terapia humanista y existencialista, que fue, digamos, en su origen diseñado como una alternativa para el psicoanálisis convencional. Es decir, esta es la respuesta que quiere dar Peirce a los postulados psicoanalistas pues, que él venía trabajando y que conocía muy bien. Los terapeutas gestálticos utilizan técnicas muy llevadas a la experiencia y a la creatividad para mejorar la autoconciencia propiamente pues, en el paciente. Trabajan la libertad, la autodirección, pues esto como principales temas.
Una de las particularidades de esta terapia es que no es considerada una simple psicoterapia, sino, eh, como ya lo decía, una filosofía de vida que influye en la manera en que se perciben las relaciones con el mundo exterior. Eh, es como una experiencia unificadora, que integra varias dimensiones. Habíamos dicho que es holística, entonces integra la parte sensorial, lo afectivo, lo intelectual, lo social y lo espiritual. Prosiguiendo, continuando con el siguiente autor, nos encontramos dentro de la línea del tiempo a Max Wertheimer. Él fue un psicólogo de profesión, nacido el 15 de abril de 1888 en Praga. Falleció el 12 de octubre de 1943 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Su padre era director de un colegio y su mamá se había doctorado también en educación. Recibió bastante influencia de ellos en tanto la parte académica como artística. Él en un primer lugar estudió Derecho en la Universidad de Praga, pero se decidió tiempo después por la filosofía y específicamente en el ámbito de la psicología. A punto tal de que para el año de 1904 ya contaba con un doctorado en psicología por la Universidad de Salzburgo, donde su principal campo de estudio era la percepción visual. Se caracterizaba por ser un excelente observador. De allí la historia de la estación del tren, donde descubrió que una de las luces que era estáticas daba la sensación de movimiento. Esto causó pues en él mucha curiosidad. Eh, para su estudio sobre el movimiento, o llamado el movimiento aparente, se valió de un taquicoscopio. Es una máquina de la época que produce imágenes iluminadas a alta velocidad por un breve tiempo. Dígase una secuencia de 20 imágenes que transcurren en máximo 2 segundos, por así decirlo. Eh, Bueno, su primera publicación sobre las investigaciones que llevaba se realizó en 1912. Esta se llamó Los estudios experimentales sobre la percepción del movimiento. Allí habla de uno de sus principales temas, que es el fenómeno PHI. Este se explica como la percepción del movimiento continuo, donde, donde aparecen imágenes fraccionadas eh, pasando a una velocidad mayor. Y otro término que acuñó en este mismo estudio fue la persistencia retiniana. Ya explicaré mucho mejor esto. Bueno, este concepto principalmente se basa de que las imágenes se quedan impresas en la retina de la persona eh, durante una pequeña fracción de segundo, ¿sí? Y al pasar muchas imágenes delante del ojo humano, pues hace que el cerebro no procese bien esto o digamos no capte la diferencia y o sea, como de la forma aislada de las imágenes y cree una imagen de seguido, ¿sí? O una imagen de corrido. Bueno, otras publicaciones de él fueron tres contribuciones a la teoría de la Gestalt, que se publicó en 1925, y el pensamiento productivo. Esto se publicó en 1945, después de su muerte. Bueno, otro autor en el que podemos hablar y que es de los principales es Kurt Kafka. El principal aporte de Kafka a la psicología fue la aplicación de la teoría de la Gestalt en investigaciones sobre desarrollo psicológico humano. Él se enfocó mucho en el área de los niños, cómo perciben estos el mundo de manera holística e integral y responden a los estímulos de esta misma forma. Él dice que con los años se adquiere la habilidad de distinguir las partes que forman cada conjunto. En un principio, desde la niña o desde la niñez, se ve todo como un conjunto. Esta idea luego
Fue fundamental para avanzar en el campo de la psicología del desarrollo, además de ser también la que lo llevó, digamos, al reconocimiento. Sin embargo, Kafka también realizó investigaciones en otros ámbitos como el aprendizaje, la percepción, la memoria y el pensamiento. Kafka ayudó a aclarar la manera en que los seres humanos percibimos el mundo, centrándonos más como en el conjunto que en cada una de las partes. Em, Sus estudios contradijeron también pues a la psicología de la época o a los postulados de la época, que era el mecanicismo. Es la escuela que conocemos y que fue fundada por Wundt, esta predominaba en la época. Muy bien. Ahora pasamos a Kurt Lewin. Kurt Lewin nació en Polonia el 9 de septiembre de 1890 y muere en Estados Unidos el 12 de febrero de 1947. Como pueden ver, todos los autores están como en un mismo rango de época, de nacimiento y de muerte. Él fue un psicólogo y filósofo alemán nacionalizado en Estados Unidos, que pues en su tiempo fue uno de los pioneros, bueno, actualmente es uno de los pioneros de la psicología social y experimental. Kurt Lewin también lo hemos tratado en la psicología social. Él se interesó por investigar la psicología de los grupos, el espacio vital y las relaciones interpersonales. Él es considerado también uno de los cuatro grandes, junto a los que ya hemos mencionado, Weiner, Kafka y bueno, Wolfgang y Kuller, que los mencionaremos, eh, de la Escuela de la Psicología de la Gestalt en Berlín. Rápidamente, la teoría de él es la teoría del campo, que es la más representativa, y digamos sus enunciados principales son los siguientes. Primero, la conducta ha de deducirse en una totalidad de hechos coexistentes. Y segundo, estos hechos coexistentes tienen el carácter de un campo dinámico. El estado de cada una de las partes del campo depende de todas las otras. ¿Qué quiere decir esto? Que el enfoque de la teoría de campo de Carl Lewin permite estudiar nuestro comportamiento como la persona en totalidad, en la integralidad. Si quedamos en un análisis de las partes, o sea, a ver, sin solo analizar las partes por separado. La influencia del campo psicológico sobre la conducta, eh, digamos, es lo que permitió o lo que consideró. Bueno, la influencia del campo psicológico sobre la conducta es tal que Lewin considera que llega a determinarla. Es decir, si no hay cambios en el campo o en el entorno, no habrá cambios en la conducta. En la terapia gestal se utiliza el término campo, ya que esto permite un aporte o una visión muy completa de lo que está sucediendo en el entorno, que a la vez ayuda a complementar como la mirada propia del terapeuta. Pasamos ahora a Wolfgang Kuller. Él nace en Estonia el 21 de enero de 1887 y fallece en Enfield, Nuevo Hampshire, Estados Unidos, el 11 de junio de 1967. Él es un psicólogo de profesión, fue uno de los principales teóricos de la Escuela de la Gestalt, director del Instituto de Psicología de la Universidad de Berlín desde 1921 hasta 1935, fue presidente de la Asociación Americana de Psicólogos. En 1956 su carrera profesional comienza.
Bueno, fue presidente de la Asociación Americana de Psicología hasta 1956. Su carrera profesional comienza como ayudante de un psicólogo también de la época, Schussman, creo que se pronuncia, Schussman, en el laboratorio de psicología de la Universidad de Frankfurt. Eh, a ver, en esta institución consideraría o pues conocería también a Kurf y a Wertheimer, con quienes colaborarían en los célebres estudios experimentales sobre la percepción y el movimiento. Y pues lo que habíamos hablado sobre el efecto del estroboscopio. Digamos que esto marcaría un punto de partida para la llamada escuela de la Gestalt. Ellos, como habíamos dicho ya, fueron o son la base de la psicología de la Gestalt. Eh, Kuhler contribuyó a establecer el concepto de aprendizaje por insight, es decir, discernimiento repentino y automático eh, a raíz o sobre una serie de estímulos. Bueno, cuando hablamos del aprendizaje por insight, podemos imaginar a una persona con una bombilla iluminada en la cabeza. Es como un modo icónico de representar esa chispa repentina que da luz a un escenario mental. Es decir, donde se, donde se da como súbitamente eh, como una solución o un conocimiento de manera repentina. En su libro La mentalidad de los monos, publicado en 1925, describe experimentos realizados con monos antropoides en la isla de Tenerife. Durante la Primera Guerra Mundial, de 1913 a 1920. Él estuvo allí en esta isla dirigiendo la investigación con chimpancés. A raíz de esto demostró que los simios aprenden a partir de las totalidades y no de las partes, que muestran saltos abruptos en su desempeño y que en general exhiben lo que la mayoría de nosotros llamaríamos una capacidad de razonamiento, lo que hemos visto también en psicología social. Kuhler dijo que lo que es válido para los simios también lo es para nosotros los seres humanos. Mm, Básicamente, y digamos, estos son los 5 autores que, que dieron origen y forma a la teoría y a la terapia de la Gestalt. Muchas gracias por su atención.